Grabación. Ok, estamos en grabación. Digan todos buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. Ok, muy bien. Entonces, y vamos a, el otro aviso es que vamos a considerar la participación de cada uno de ustedes en las preguntas y las preguntas de repaso que vamos a hacer. Ahorita vamos a comenzar con algunas de ellas y vamos a considerar esas participaciones en la evaluación. Entramos a una nueva etapa, un nuevo esquema, con la intención de que hagamos esto más dinámico y de otra manera más participativa por parte de ustedes. ¿Ok? Y obviamente, pues, con las dudas o aclaraciones que tengamos en ese sentido. Entonces, ya les haré llegar también la dirección en YouTube. Estoy preparando el canal para subir y otros cursos. Ya se está grabando, entonces, para que ustedes lo tengan ahí, tomen en cuenta. Entonces, a partir de hoy, acá tengo mi lista, voy a estar tomando en cuenta las participaciones. Entonces, preguntas que yo haga, dudas que hagan ustedes, que las podamos aclarar entre todos o que alguien las pueda aclarar, pues se va a ir tomando en cuenta esta participación. ¿Ok? ¿Tienen ustedes alguna duda o pregunta al respecto? Bien, lo otro que tienen ustedes ahí, estoy revisando sus documentos, en breve les daré retroalimentación sobre los documentos que enviaron y les estaré haciendo llegar esta retroalimentación. Pero sí es importante avisarles que a partir del el 15 de octubre al prácticamente viernes 18 de octubre yo estaré fuera de Saltillo. Estaré en un congreso en Celaya, Guanajuato. Entonces, por eso también es importante, ya les haré llegar en breve es más, de una vez aquí les exhibo la carta de aceptación del congreso. Entonces estaremos allá presentando un trabajo de una tesista, y por eso es relevante avanzar en los temas. Un segundo nada más. ¿Dónde estás? Acá. Ok. Ok. Déjenme, les comparto nada más esa pantalla, esa imagen. Y ahí la ven. ¿Sí se ve? Simón. Ok. Es el Congreso Nacional e Internacional de Fitogenética. Esta es una carta de aceptación en donde nos están indicando que el trabajo CV024-044 titulado Sobrevivencia de 4 especies de pino en el CAES Arteaga Coahuila, en donde aparece Karen Enedina Rafael Cruz, un servidor, Salvador, Celestino y Jorge Méndez, ha sido aceptado. Y luego el horario y la forma de participación se hará llegar en breve para que siga atento a la publicación del programa general del Congreso, el cual se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Roque, ubicado en la carretera Juventino Rosas Celaya, kilómetro 8, 38110, Celaya, Guanajuato, del 15 al 18 de octubre. Entonces,
Lo firma el doctor Ricardo Lobato Ortiz, presidente del Comité Directivo Nacional de la Sociedad Mexicana de Fitogenética, AC, y Jonathan Hernández Ramos, secretario del Comité Organizador del Congreso. Lo organiza en este caso el Instituto Tecnológico Roque, Agricultura, NIFAP, y el Tecnológico Nacional de México, al cual pertenece el Instituto Tecnológico de Roque. ¿Okay? Entonces, por eso es importante, ya autorizaron también los gastos de mi salida, nomás cuestión de firmar algunos papeles, pero ya está la carta de aceptación, ya has aprobado mi presupuesto que les mandé a la instancia que aprueba la participación de nosotros como profesores en este tipo de congresos. Entonces hay que estar el día 15 porque esto, acá tengo, déjenme parar ahí, acá tengo la mesa de recursos forestales. Okay. Muy bien, esta ya es la mesa de recursos forestales que está fechada para el día 16 de octubre. Mesa de recursos forestales y empezamos, se empieza a las 8:30, 8:45 el registro. Empieza el doctor Celestino, le toca de 8:45 a 9 para hablar sobre crecimiento de pinos teocote en Montemorelos, Nuevo León. Perdón. Luego hay otro trabajo ahí de ecuaciones dinámicas de Juan de Dios Benavides Olorio, que es de INIFAP. Luego hay una presentación ahí dentro del simposio que se llama Herramientas Biotecnológicas para el Mejoramiento y Conservación de Especies Vegetales, de la UNAM, doctora Viridiana Trejo Pastor. Y luego viene Julián Serrano Paredes, que estuvo con ustedes en el foro, ¿se acuerdan? Va a hablar de la influencia de variabilidades climáticas en el crecimiento sausúgame en ciencia en la Sierra Madre Oriental. Eso es también un trabajo de tesis de una compañera que está trabajando con eso y que estamos en colaboración ahí también con el doctor Julián fuertemente. También vienen Liliana Hernández sobre crecimiento de clones de eucalipto, Agustín Rueda Sánchez, dinámica, crecimiento de ensayos de progenie de pinos endostrovus en Jalisco. Pedro Tafoy hablando sobre objetivos de desarrollo sostenible. Luego Javier López Upton sobre variación y control genético en el crecimiento de 3 procedencias progenies de pinos pátula, variedad Longe pedunculata en Oaxaca. Luego, conservación de 3 especies forestales en la categoría amenazada en el Arboretum Campo Experimental Bajío. Y luego ya viene que me toca a mí. Yo creo que me toca 10:30, 10:45. Te dan 12 minutos para exponer y 3 de preguntas. Tienes 15 minutos. Es Karen Heredina Rafael Cruz, aunque ella es la autora principal. Yo voy a exponer el trabajo. Y luego continuamos a las 10:45, 11 con más temas de índole forestal. Y creo que se cierra esta mesa a las 3, a la 1:30, exactamente. Okay, no, hay más abajo en la tarde. Está son muchas. Hasta las 5:45 las presentaciones orales y luego también hay presentación de pósters, ¿ok? Con varios temas ahí. Entonces, ya está programado, es el día 16. Todo esto en esta reunión. Entonces hay que estar el día 15 y me toca el 16 en la mañana y entonces estar allá y luego ya regresar 17, prácticamente el regreso es el 18. 17 en la noche, estar el 18. Muy bien, están enterados.
De eso se trata, precisamente por eso es importante avanzar. ¿Tienes, José Manuel, tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna pregunta? José Manuel López Aispuro. Creo que no. Bien, retomando lo que tenemos de avance, y comenzando con las participaciones. Otoniel, ¿puedes comentar algo sobre qué fue lo último que vimos? ¿En qué conexión hay sobre la yema apical con respecto a los tejidos que hay en la raíz y su conexión a través del tallo? Profe, ¿Pudieras ese día se me fue el internet, ya no oí lo de la yema que dijo. Muy bien. Yareni, ¿me puedes comentar algo al respecto? Necesitan conseguir los apuntes. Pues empezamos a hablar estábamos viendo un, nos mandó algo al WhatsApp y os estábamos leyendo y nos estaba explicando sobre el crecimiento de las yemas y todo eso. Sí, pero la pregunta es, ¿cuál es la conexión entre el tejido de la yema apical y los tejidos que tienen el sistema radicular y cómo se conectan esos a través del tallo? Y Manol, ¿qué me dices al respecto? ¿Cómo era la pregunta de llama apical y qué más? Sí, ¿cuál es la conexión o qué parecidos tienen o no se parecen en nada? ¿Son tejidos diferentes entre los tejidos que tiene la yema apical con el sistema radicular y cómo se conectan a través del tallo? Pues yo diría que se conectan a través el fluema y el gilema, porque la conexión que tienen es que pues a través del fluema y el gilema, todo lo que absorben las raíces, cuanto nutrientes, agua, hace que viaje hacia todo lo que es la yema apical y desarrolle un crecimiento o una división celular. Y bueno, más o menos, pero eh, algo más concreto podríamos, Areli, Joyset, podrías comentarnos algo. La pregunta en concreto, escuchen la pregunta, es, ¿qué parecido tienen los tejidos de la yema apical con respecto a los tejidos del sistema radicular y cómo se conectan estos? ¿Cuál es el tejido que los hace conectar? Los meristemos. Areli, Joyset. No recuerdo muy bien, profe. um, ok. A ver, Ricardo, tienes la mano levantada, adelante. Este, dijo que es lo similar, ¿no? ¿No sería el meristemo, las células madre y la vascularización? Eh, Como que no está clara la respuesta. Usted nos preguntó cuáles son los tejidos similares, ¿no? Sí, pero no hay respuesta clara. ¿Y cómo se conectan o cuál es el tejido que Ah, los conecta? este, Son dos preguntas, pero una es, ¿qué similitudes o qué diferencias existen entre el tejido de la yema apical y el tejido que constituye la raíz? Sé que no hemos visto la raíz completamente, la vamos a ver, sin embargo, ya hemos platicado varias veces sobre esto, pero por lo visto no están tomando notas.
Entonces, a ver, Eduardo Antonio, dime, ¿te estás desesperado por querer hablar, Eduardo Antonio? Ay, ay. No, profe, ¿cuál es la pregunta? ¿Me la podría repetir? Ah, qué caray. Nuevamente, son dos preguntas. Pregunta 1, ¿cuál es la diferencia o similitud que existe entre los tejidos de la yema apical y el tejido del sistema radicular? ¿Ok? Sí, sí, Esa es sí. una. La siguiente pregunta es, ¿qué tejido conecta la yema apical con la raíz a través del tallo? Esa es la segunda pregunta. Para la segunda pregunta podría ser el cambio, el que conecta la yema apical con la raíz. Exactamente. ¿Ok? Cambium vascular es el que conecta desde la yema apical hasta el sistema radicular pasando por el tallo. Muy bien, 50% acertado. Te falta el otro 50%. La segunda son las La- similitudes, podría ser la ramificación que tienen las dos. Hablamos de similitudes en tejidos, no Ah, en términos de que si forman o no ok, ok, ok. ramificaciones. Hablamos de los tejidos que constituyen tanto la... Adelante, Sonia. El fototropismo, que en una es positivo y en otra es negativo. No hablamos de esa parte, hablamos de los tejidos. Escuchen la pregunta. ¿Cuáles son los tejidos que están en un lado? ¿Cuáles son los tejidos que están en otro lado? Los hemos platicado. Eduardo Vázquez, adelante. Adelante, Eduardo Vázquez. Profe, ¿no serán los tejidos vasculares? Ya lo acabamos de decir, que es el cambio vascular. Eso Ajá, son, y sobre los meristemos, ¿qué tienen? de la primera sobre los meristemos apicales, de lo que digo. Ajá, esos que tienen que ver con respecto al sistema radicular o la parte de la raíz, ¿que son iguales, son diferentes o qué son? Pues son diferentes, ¿no? Y tienen células diferentes que ayudan al crecimiento primario. Pues, Ah, bueno, ya le dimos muchas vueltas al repaso. Ahí va otra vez. Entonces, fíjense, pongan atención porque son preguntas de examen. Hemos comentado en más de una ocasión esta imagen y a lo mejor no les ha quedado claro, pero ¿sí ven la imagen, verdad? ¿Sí me confirman? ¿Ven la Sí. imagen? Ok. Sí. Primeramente, hemos platicado a lo largo ya de varias semanas que los tejidos fundamentales que están aquí en la yema es el tejido meristemático apical, ¿verdad? Y que ese tejido meristemático apical es el que da origen a la división celular y que esa división celular después hay un enlargamiento, ¿verdad? O alargamiento de esas células, ya vimos los brotes, y luego hay un proceso de diferenciación también. Bueno, en una sesión anterior o en varias sesiones anteriores hemos platicado que ese tejido está conectado a través de un procambio. Aquí está el tejido vascular o el cambium vascular y que ese tejido no solamente va aquí en la orilla, sino que va a dar hasta la parte de abajo e inclusive hasta la raíz. Y entonces acá en la raíz tenemos aquí también pues un tejido meristemático apical, ¿verdad? Y entonces son exactamente los mismos tipos de tejidos, tanto el que está en la yema como el que está en la raíz. ¿Ok? Que son los que dan el crecimiento tanto hacia arriba como en la raíz, en las profundidades del suelo. ¿Ok? Entonces son esos dos, es el mismo tejido.
Y la otra es que, ¿cuál conecta estos tejidos? Pues conecta precisamente el cámbium vascular que va en la periferia, ¿verdad?, del tallo. ¿Ok? Y es el que están ustedes ahorita leyendo, ese artículo en inglés, el de Brown, el que están ustedes ahorita preparando su resumen para el 11 de octubre. Entonces, ese cámbium vascular es el que conecta desde acá del procámbium hasta dentro del sistema radicular. ¿Verdad? ¿Ok? Ahora sí estamos claros. Es el mismo tejido y está conectado, el mismo tejido que da al crecimiento. ¿Verdad? Y hay otro tejido que lo conecta para que le llegue efectivamente lo que son los carbohidratos derivados de la fotosíntesis y es la alimentación que requiere la raíz para poder hacer su crecimiento. Sí, a través de la raíz se hace la absorción de agua, pero el agua no implica exclusivamente crecimiento. Necesitamos que el agua llegue a las hojas para que ocurra la fotosíntesis y entonces esa generación de carbohidratos a través de la fotosíntesis se traslade vía el floema para el crecimiento de las raíces. Primero, para almacenarse también y luego para su crecimiento. Entonces, es energía que se requiere para esos dos fines, los carbohidratos. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros ahora sí. Bien. En sesión anterior platicamos sobre la conformación de el tejido que se va dando origen precisamente a partir del cámbium vascular y de la diferenciación de este cámbium vascular entre lo que le llamamos el floema y el xilema. Platicamos sobre lo que viene siendo la parte central de lo que ya sería un tallo, un tronco, que viene siendo el duramen, que es esta parte que decimos que es duramen, y la parte oscura en el centro del tallo, y luego vemos la parte clara, que se le llama albura, viene de la palabra albina o albura. Entonces, de ahí viene porque precisamente es de color clara. Entonces, tenemos el duramen en el centro y tenemos la albura. ¿Por qué las diferencias de color? La diferencia en color es que esta parte central es por decirlo así, un envejecimiento de la madera y se va oxidando la madera de tal forma que se conforma por una sustancia que se llama la lignina. La lignina es la que le da la coloración más oscura. Y esta otra, pues es madera, por decirlo así, más joven, ¿verdad? Esta es madera más vieja, porque acuérdense que el crecimiento del árbol es en la periferia. El crecimiento del árbol es aquí en la orilla. Toda la vida del árbol está en esta orilla. ¿Estamos claros? Y entonces, en el momento que yo pueda quitar esta orilla y la desconecte de la parte de arriba con la parte de abajo, pues se va a morir el árbol, ¿verdad? Porque desconecto la parte donde están las hojas y desconecto la parte donde están las raíces, entonces, pues entonces se va a morir el árbol. Eso se le llama un cinchado total, cuando yo haga un cinto, un cincho, un cinturón de descubrimiento del xilema, quitando la corteza y quitando el cambio, y entonces puedo yo matar el árbol, si ese fuera un propósito. Vamos a platicar las ventajas y desventajas de hacer esto para fines de tipo silvícola y para fines de tipo de nuevas prácticas y hacer precisamente estructura, diseño de estructuras para diferentes otros organismos que pueden ocupar esos espacios de árboles grandes con muchas ramas y demás que permitan el proceso o del ciclo biológico de estos otros organismos, como las aves, los cotorros, hongos, filófagos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la clase anterior también platicamos
sobre la conformación de, del anillo anual de crecimiento, ¿verdad? Entonces, Gabriel, ¿me puedes decir qué platicamos sobre la conformación del anillo? ¿Qué es el anillo anual de crecimiento, Gabriel? No está Gabriel. Por eso les digo que se pongan acordamos de poner la pantalla, ¿verdad? Cámara. A ver, Citlali, ¿qué comentamos sobre en qué consiste o cuál es la diferencia o cómo se explica la existencia del anillo de crecimiento? Pues es de que se nota, bueno, en pino se nota cuando cada año va aumentando la masa vegetal del árbol, ¿no? Y se nota en, en los aros, y ahí se nota cómo fue su año de crecimiento, si tuvo sequía, si hubo mucha lluvia, si hubo incendios, porque pues dependiendo del crecimiento que tiene, se nota si por la lluvia creció más y tuvo más nutrientes, o si no llovió y creció poco por la falta de agua. Ok, más o menos. La pregunta concreta es, ¿qué es el anillo anual de crecimiento? Marco, ¿qué es el anillo anual de crecimiento? Ahí voy, Luz. Ok. En sí son capas de madera que se forman cada año en el tronco, o las ramas de los árboles y en algunas plantas leñosas, más que nada. Ajá. ¿Y cómo La- se constituye ese anillo anual de crecimiento? ¿De qué se compone? Mm, Ahí lo estoy señalando. Son anillos, no son aros, Citlali, anillos. ah, Es la medición de crecimiento, ¿no, profe? Bueno, sirve para eso, pero estamos hablando ahorita la definición de cómo se conforma, de qué se constituye. Creo que Lucebelia tenía algo que decir. Adelante, Luz. Levantó la mano hace rato. Bueno, pues iba a decir lo mismo que los compañeros, son como registros permanentes que tiene un árbol y se conforman a través de temporadas y entre los factores ambientales a los que se ha expuesto. Pues más o menos. Vamos a comentarlo nuevamente. Ustedes notan aquí un anillo blanco color crema. Aparte de la sección oscura, que es el duramen, o notan la sección blanca, ¿verdad? Que es la albura. Si la notan, me confirman, por favor. Sí. Sí, profe. Ok, bien. Notan una serie de anillos y unos se ven más claros y otros más oscuros, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Los anillos claros o color crema es lo que se formó en la primavera-verano. A ese se le llama anillo temprano o madera temprana, porque se forma en el año, al inicio del año, temprano en el año, primavera-verano. El otro anillo, que es el oscuro, es el que se conforma en otoño-invierno. Ahorita ya estamos en la conformación de ese
anillo oscuro. La conformación de los dos anillos, entonces, se le llama anillo anual de crecimiento. ¿Sí estamos? Entonces, ante la pregunta de que digan, ¿cómo está constituido el anillo anual de crecimiento? La respuesta es, se compone de dos anillos. Uno de ellos formado al inicio del año y se le llama madera temprana o anillo temprano, que es de color blanco o claro. El otro se le conoce como anillo de madera tardía, porque se conforma tarde en el año, que es otoño-invierno. El conjunto de ambos es el anillo anual de crecimiento. Ahora sí estamos claros. Ok. Lo que estábamos comentando ahorita aquí está un poco más detallado. Hablábamos de la parte central, que es la médula. Hablamos de lo que es el duramen, que es la parte central, donde también está la médula en el punto más céntrico. Y hablamos de la albura, que es la parte blanca que está rodeando al duramen, ¿sí? Y finalmente, en esta imagen, ustedes pueden ver el cambio vascular, que es esta pequeña lámina de tejido que está precisamente diferenciándose en dos tipos de células, que unas van a diferenciarse en xilema y van a ir hacia el interior, y otras van a diferenciarse floema y van hacia el exterior, más hacia al perímetro. Entonces, podemos reconocer madera del centro, duramen, albura la más blanquecina, la más joven, la del centro es madera más vieja, pues ya ahí tiene lignina, ¿verdad? Y el cambio es el que daba origen a estas dos. Y en donde está la diferenciación de floema y de xilema. ¿De qué se constituye la madera? Básicamente de tres componentes. Uno de ellos conocido celulosa, el otro es lignina y el otro es hemicelulosa. En esta imagen podemos apreciar moléculas de celulosa, ¿sí? Que son cadenas de polisacáridos derivados de la fotosíntesis. Sí, Isabela, tienes una pregunta, adelante. Disculpe, ¿puede regresar? Ay, se escucha bien. ¿Puede regresar la siguiente presentación, por favor? La lámina anterior. Sí, por favor. Ahí está. De hecho, ustedes tienen estas presentación ahí en PDF en el WhatsApp, ¿verdad? Listo, profe, gracias. Okay. Entonces hablamos de los tres elementos bioquímicos más importantes de la madera: celulosa, lignina y hemicelulosa. Es precisamente a partir de la descomposición de la madera que podemos obtener celulosa, y la celulosa sirve para hacer papel, ¿sí? El papel que usamos para imprimir en láser, para escribir en las libretas, etcétera, ese papel viene de la madera. Nosotros somos fuertes importadores como país de papel y de celulosa. Nosotros en México no tenemos grandes instalaciones que produzcan
papel, pero sí tenemos recicladoras de papel. Esas recicladoras de papel importan la celulosa para añadirle al papel que están reciclando, porque en el proceso de reciclaje se pierde mucha celulosa. José Alfredo, ¿puedes apagar tu micrófono? Sí, exacto, gracias. Escuchaba un poco de ruido ahí. Entonces, estos elementos bioquímicos tienen una composición química que es básicamente enlaces de carbono y enlaces de oxígeno. Entonces, estos son precisamente derivados de la actividad fotosintética, ¿verdad? Son estructuras, son carbohidratos, precisamente carbohidratos o hidratos de carbono, que constituyen a la madera. ¿Ok? Y su manera de que están asociadas, pues aquí vemos esta imagen de cómo están las partículas de celulosa enlazadas con la de lignina y de la hemicelulosa, ¿verdad? Esos son los tres elementos fundamentales de la madera. Ahora bien, ¿cuáles son las estructuras internas, sobre todo en este caso, de las diferencias que existen entre las angiospermas y las gimnospermas? En esta imagen aparecen los vasos, que son los tejidos en este caso son los tejidos de conducción y son que ayudan a las angiospermas a hacer la conducción de agua, ¿verdad? Son células cortas de reciente evolución, ¿verdad? Los vasos, ¿sí? No son grandes, son cortas. Y en comparación con las traqueidas, que son más bien células más largas, precisamente estas otras, que son típicas de las gimnospermas. Son células largas, pero la función de estas tiene doble propósito, el caso de las traqueidas. Por un lado es la conducción y asimismo el sostén. En el caso de las angiospermas, esta es una célula más especializada. Más especializada, ¿por qué? Porque esta nada más es conducción. Existen otras células que son fibras que tienen la función de sostén en el caso de las angiospermas. Entonces, las angiospermas, encinos, fresnos, todas las de hojas anchas, maples, arces, etcétera, tienen estos vasos conductores y tienen fibras para su sostén. Traqueidas tienen la doble función: circulación de savia, o sea, circulación de agua, y sostén. Tienen doble función. De este otro lado podemos apreciar, déjenme esconder aquí los controles que están flotando. Podemos apreciar cómo es la circulación de agua o de sustancias dentro de un vaso de una angiosperma y dentro de una traqueida, que es el caso de las traqueidas en este lado del lado izquierdo, y en este caso el caso de los vasos, ¿verdad? Y lo que ustedes pueden apreciar es que el proceso de movimiento del agua es a través de unas conexiones que tienen las diferentes células, se están conectando en las traqueidas. Y aquí es el proceso, pues, prácticamente continuo dentro de un vaso. No hay tantas dificultades como en este caso, que es a través de lo que se conoce como punteaduras. Son punteaduras, ¿verdad? Entonces podemos hablar de elementos de vasos, del xilema, del floema, elementos de traqueidas y elementos que
permiten el paso del agua a través de las punteaduras, así como se oye, punteaduras. Ahorita se los escribo ahí en el chat. Es crítico, de hecho, hay toda una serie de punteaduras. Son pequeños orificios que hacen precisamente la conexión entre una célula y la otra para que pueda pasar el agua, ¿sí? Hay gente que se ha dedicado exclusivamente a estudiar este mecanismo y cómo la estructura interna de estas punteaduras funciona para que haga el movimiento del agua. Es casi como una válvula que ustedes hacen, a lo mejor han escuchado a los plomeros decir válvula check, que abre y cierra según la presión que tenga el agua, ¿verdad? Entonces, casi es el mismo principio de esto. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Me regreso nuevamente. Estructuras de la madera. Podemos distinguir la médula, la parte central, el punto exacto en donde está el centro de la circunferencia. El duramen, la parte central de madera más lignificada. Ustedes pueden decir es que viene la palabra de que es madera dura. Sí, generalmente es madera más dura. En las angiospermas, esta madera es muy dura para muchos casos. Por ejemplo, el mezquite, ¿verdad? Prosopis, encinos, ¿verdad? Parota, palofierro, cercidium, allá para Sonora, parota allá para Jalisco, en la selva baja caducifolia. Entonces, esto da también, tiene diferentes tonalidades y da veteados a la madera que se distinguen y que son de trascendencia para su comercialización. Entonces, es el duramen, la parte más lignificada, la parte más envejecida, que tiene cambio de color. Y la que rodea ese duramen se llama albura y viene de la palabra, pues albina, es más blanca, ¿sí? Y por lo tanto se puede distinguir en contraste con el duramen. En el caso de gimnospermas, a veces no se distingue la diferencia entre duramen y albura. Concretamente abies, ustedes pueden cortar una pieza de madera de abies y casi se ve blanca en total. Pero si ven a pseudosuga, que es una especie que crece junto a abies, es totalmente lo opuesto. Se nota perfectamente el color rojo, rojizo o lignificado del duramen y es una sección muy grande, muy amplia, dependiendo del tamaño del trozo o del diámetro. Y se nota básicamente aquí en la Sierra de Arteaga, al abies le llaman guayamé blanco, porque su madera es blanca, y al pseudosuga le llaman guayamé rojo, precisamente por la madera del duramen. Y luego tenemos precisamente el cambium vascular que está en la periferia. Este cambium vascular lo vamos a ir estudiando más y lo van a estar leyendo ustedes ahí en su artículo de Brown, que los va a interiorizar al detalle de su proceso de formación de la madera y el proceso de diferenciación entre xilema y floema. Y luego, bueno, pues ¿de qué se está constituida la madera? Pues básicamente de carbono, de hidrógeno, oxígeno, algo de nitrógeno, pero ¿verdad? Más del 90% ¿verdad? Es carbono y oxígeno. Entonces, por eso hablamos de carbohidratos. ¿Y cómo están? ¿Cómo se les llama a estas sustancias? Pues se le llama celulosa, se le llama lignina y se le llama hemicelulosa. Cuando queremos conocer las propiedades del papel y de la dureza del papel, pues es la cantidad
de celulosa que contiene, pero también el tipo de origen de la celulosa, porque no es la misma la celulosa de un angiosperma y la celulosa de una gimnosperma. Entonces, de hecho, en la producción y la fabricación de papel se hacen mezclas de estas celulosas, porque unas son de fibra corta, otras son de fibra larga, y esta combinación da resistencia y calidad a los diferentes tipos de papel. Por eso es importante saber y conocer estas estructuras y su relación con la actividad forestal y su conexión con la parte fisiológica y obviamente con el crecimiento y desarrollo de los árboles. Hablamos de las estructuras de los vasos que sirven de conducción, ¿verdad? Que sirven de conducción de agua. Luego, estos vasos se llenan de oxalatos de calcio, que viene siendo no más que piedras, y esa dureza precisamente viene de que la especie circula oxalatos de calcio y es el sarro, por decirlo así, que se queda en las tuberías, y eso es lo que le da la dureza a la madera. Fíjense muy bien, son oxalatos de calcio en el interior de estas cavidades que se van conformando con el tiempo, se van adhiriendo a las paredes y eso le da la resistencia y dureza a la madera, y obviamente las propiedades, por ejemplo, caloríficas también tiene que ver con eso. Hay madera que emite mayor potencial de calor, hay madera que se consume muy rápido, como el caso de la madera de los pinos o de la mayoría de las gimnospermas, se consume muy rápido. Y cuando hablamos de carbón para la emisión de calor, pues carbón vegetal generalmente preferimos de angiospermas y concretamente, por ejemplo, pues de mezquite, de selva baja caducifolia, que es la que puede tener especies con mayor dureza, precisamente mayor cantidad de duramen usados, y ese duramen también con mayor cantidad de oxalatos de calcio, por lo tanto su poder calorífico es más elevado. Entonces, esto está conectado hasta con esa diferenciación de por qué el poder calorífico de unas especies y otras, ¿no? Hablamos también de las traqueidas. Tienen su función de sostén y conducción, los vasos nada más de conducción y las fibras de en el caso de las angiospermas sirven de sostén. Traqueidas tienen la doble función en las gimnospermas de sostén y conducción. Punteaduras, traqueidas, punteaduras, el elemento fundamental para la circulación de agua dentro de las traqueidas, en comparación con los vasos que no tienen punteaduras y que son más fácil de circular el agua. Por eso las angiospermas son fuertes competidoras con respecto a las traqueidas, con respecto a las gimnospermas. Bien. Ya estamos cada vez más, formación de la madera. Se lleva a cabo mediante una capa de células denominadas cambio, que se sitúa, volvemos al tema, aquí está otra vez la albura, duramen, y aquí tenemos detrás, afuera, en la periferia, esta banda de color verde es el cambium vascular. Este cambium vascular da origen al floema y a su vez a la peridermis y que da origen hacia la corteza, en algunos casos al corcho, como el Quercus suber, que está allá en la península ibérica, donde se produce el corcho para las botellas de vino tinto. Y bien, entonces, decíamos que la madera de reciente formación tiene lugar dos importantes funciones: la conducción de la savia desde la raíz a las hojas y el almacenamiento de sustancias nutritivas. Entonces, por un lado tenemos aquí precisamente el xilema hacia el interior del árbol,
Y por este lado tenemos el floema, y aquí en medio de estos dos es el cambium vascular que hace la diferenciación entre lo que es xilema y lo que es floema. Y afuera del floema se está conformando lo que llama peridermis, que también se le llama felógeno, para dar origen a lo que es la corteza. Esta capa de corteza que es la que funciona como protección al cambium vascular, ¿verdad? Si no existiera esta capa de corteza, pues todo este tejido que tiene agua, que es suculento, pues fuera plagado y fuera fácilmente presa de hongos, ¿verdad? Que vienen del aire, esporas de hongos, o inclusive de insectos. Y ahí es donde entran precisamente los descortezadores y los barrenadores de la madera, ¿verdad? Las larvas, de hecho, cuando atacan aquí, son las larvas, consumen precisamente nada más esta orilla, ¿verdad? Están consumiendo el cambio vascular porque es donde está el agua, ¿no? Es donde está la circulación del agua y los carbohidratos, y de eso se alimentan las larvas. Por eso no penetran hacia acá, hacia la madera, porque ya no tiene más agua, o no tiene el agua, o bien las características de la larva no puede permitirle consumir esta madera, ¿verdad? Su aparato bucal, su sistema digestivo de la larva que entra, pues no consume esta madera porque es más difícil, más dura, más vieja. En cambio, es más fácil trabajar aquí y la larva consume esta parte de aquí. Y es cuando vienen los problemas de los insectos atacando las corteza y los barrenadores y los descortezadores. ¿Okay? Preguntas, jóvenes, preguntas, dudas. Profe, Ay, A ver, uno por uno, levanten la mano. Ajá. si quieres tu compañero primero. profe, en lo que decía que cubría era solo felógeno y peridermis, o cómo dijo, lo de la corteza. La corteza cubre a lo que es el cambium vascular. El cambium vascular se diferencia en xilema y floema. Más aparte, el cambium vascular da origen a la peridermis, que constituye lo que es el felógeno y constituye las células que dan origen a la corteza. ¿Ok? Había otra compañera ahí. Profe, le quería preguntar que cuál era como el principal diferenciador en las angiospermas y en las gimnospermas. Hay muchas diferencias. Con relación a esto, que estamos hablando, básicamente es que las angiospermas tienen vasos y fibras, y tienen los vasos la función de circulación y las fibras de sostén. Las gimnospermas tienen traqueidas que tienen la doble función de sostén y de circulación. Eso es en este contexto, ¿verdad? Evolutivamente hablando, las angiospermas son más recientes. Esto significa que las gimnospermas son más antiguas. Entonces, las angiospermas derivaron de las gimnospermas. ¿Okay? Porque las angiospermas tienen tejidos más especializados. Un tejido especializado para conducción, un tejido especializado para sostén. En el cambio, en contraste con las gimnospermas, es un solo tejido que funciona de sostén y de conducción. No sé si por ahí va la inquietud. Sí, profe, muchas gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Dudas? Okay. En relación con la estacionalidad,
Y lo vamos, aquí está más detallado. Podemos, déjenme controlar este. Ok. Podemos hablar de la siguiente, ¿verdad? Y comentábamos al principio que hay dos anillos muy claramente formados. Uno que se le llama al inicio del año y se le llama madera temprana. Este anillo se conforma, ¿verdad?, por ser más claro, se caracteriza por ser más claro, por tener una cavidad, o esta parte de aquí interna se le llama lumen. Esta parte de aquí que está aquí, si la ven, es donde está ahí el cursor de color rojo, se le llama lumen o cavidad. A eso se le conoce que en el caso de madera temprana es una cavidad ancha, grande, porque está creciendo, porque está conduciendo agua, por eso es madera temprana. Entonces tiene un lumen, una cavidad amplia, y el contorno de este lumen, que está aquí se ve negro, oscuro, pero el contorno es la pared celular. Y la pared celular en este caso, como también en esta imagen, ahorita lo vamos a detallar más, es una pared celular delgada, ¿sí? Está delgada, ¿ok? Es una pared delgada. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando vemos un pedazo de madera, este lumen, espacio grande y pared celular delgada, pues refleja mucha luz o hace pasar mucha luz. Por eso lo vemos una tonalidad más clara. A este se le conoce como madera temprana, ¿sí? Y el siguiente anillo, y que se conforma precisamente esta imagen, quiere decirte que es primavera-verano, es donde estamos precisamente estas imágenes. Y luego este anillo, que es contrario al anterior, que tiene una cavidad o un lumen más cerrado, acá están los lúmenes más cerrados, ¿sí? Menos paso de luz, y la pared celular es más gruesa. Entonces, este se le dice que es el anillo conformado en la temporada de otoño-invierno. Por eso, en este caso podemos observar en esta figura que tenemos anillos claros, ¿verdad?, y oscuros, y obviamente todo este es el anillo anual de crecimiento conformado por estos dos tipos de madera temprana y madera tardía. ¿Ok? Y entonces tenemos estos anillos. Este es el anillo anual de crecimiento conformado precisamente por un anillo claro, blanco, y un anillo oscuro. ¿Ok? Y a eso se le llama anillo anual de crecimiento. ¿Ok? Y aquí podemos ver precisamente cómo está el contraste de estos lúmenes grandes, ¿verdad?, oscuros en esta imagen, pero estos y con paredes delgadas. Y estos son lúmenes más cerrados, con paredes más bien gruesas. Se conforma en otoño-invierno, ¿verdad?, y se le dice madera tardía. Este se conforma en primavera-verano y este se le dice madera temprana. Por lo tanto, los dos hacen el anillo anual de crecimiento. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un break, 5 minutos, para que se estiren y puedan tomar. Daniel, tenías una pregunta antes de irnos al break, ¿o no, Daniel? No, profe. Es que estaba tu mano levantada. Perdón. 5 minutos, son 9:22. En 5 minutos regresamos. Estírense, tómense un café, vayan al baño, agarren aire y continuamos unos minutos más y cerramos esta sesión del día de hoy. ¿Ok? 5 minutos. Ok, ya estamos de regreso. Sus cámaras encendidas, listos a concluir esta sesión.
Sí, ya. Retomamos la presentación. Y ya que estamos en esto, aquí está más claro. Esta presentación ustedes la tienen. Y aquí está el anillo anual de crecimiento. Lo que veníamos diciendo, la madera tardía, estos lúmenes más cerrados, paredes celulares más gruesas. Y la madera temprana es lúmenes más grandes, abiertos, ¿verdad? Paredes celulares más delgadas. Esta es una fotografía de microscopio electrónico. En inglés a esta se le llama late wood o madera tarde o tardía, y se le llama early wood, que viene siendo madera temprana. ¿Okay? Hacia acá sería la médula, de este lado estaría la corteza. Muy bien. Preguntas o dudas que tengan. Josefa, ¿qué dice Sayán Chapas? ¿Puedes decirnos un poco sobre qué es la lignina, Josefa? No, profe, no sabría decirle. Ah, caray, lo acabamos de ver ahorita. Isabela, ¿qué es la lignina? Adelante, Isabela. Profe, ay, no escuché eso. A ver, profe. Un momento, Imanol. Profe, de ese no le apunté. Abusada, porque si no Sí, apuntaste. A ver, Imanol, dime. Muy La participativo. lignina, bueno, es parte de la composición de la madera y es el que le da la coloración a la parte más central. ¿Cómo ¿Cómo se se llama dice? esa parte central? Al duramen. Al duramen, exactamente, ¿verdad? Ok, muy bien. José Guadalupe, ¿me puedes decir qué tiene, a qué se refiere la albura? No está José Guadalupe. Necesitan encender sus cámaras. Brian, Arrey, José Manuel, Ricardo. Necesitan encender sus cámaras. Citlali, adelante, dime. Es la parte clara de los anillos de crecimiento. Exacto. O sea, no. Esa es la madera temprana. La albura, ¿qué es? No se confundan. La albura, ¿qué es? Isabela, adelante. Es la sección externa del tronco de color más claro. Exacto. Es la zona más viva, saturada de savia y sustancias orgánicas. Ujú. Seguramente están ahí con el chat GPT, ¿verdad? No, profe, fue lo que usted nos dijo. Ok, muy bien. Entonces, tenemos aquí la que es la albura, ¿verdad? Que es la parte clara, que está constituida de anillos de crecimiento anual, claro. Igual el duramen está constituido de anillos de crecimiento. Todos son anillos de crecimiento. Sí la están viendo, ¿verdad? Sí ven la presentación, ¿verdad? Sí. Entonces, ok, entonces todo esto son anillos de crecimiento. Y en todos estos anillos de crecimiento hay partes blancas y partes oscuras que conforman el anillo anual.
pero la lignina hace ver una parte central más oscura y eso hace que se llame duramen. Y lo que no está, todavía no ha alcanzado la edad de ser para producir lignina, pues se queda color blanquecina y se llama albura. Entonces, por eso se contrasta la parte más blanca de albura con respecto al duramen, que es la parte más, relativamente un poco más oscura. ¿Okay? Bien, ¿cuáles son los elementos que constituyen la madera, Ricardo? Los componentes bioquímicos de la madera. Necesitan encender sus cámaras, que eso acordamos. Sí, perdón, profe, es que luego se me va la señal, no sé si vio que me estuve conectando y desconectando. Sí. ¿Cómo ven los componentes de la madera? ¿Cuáles son los componentes bioquímicos de la madera? Ricardo. Son los que había mencionado, ¿no? La celulosa y la... ¿Cómo? Lignina, algo así, ¿no? Y la... Sí, pues los hemos mencionado ¿Era toda la mañana. hemicelulosa, profe? ¿Cómo? ¿Era la hemicelulosa o cómo se me llamaba ese? Celulosa, lignina Ajá, la y celulosa, lignina hemicelulosa. y Son hemicelulosa. celulosa, lignina y hemicelulosa, ¿verdad? Sí, eran tres. Sí, no, sí eran Ajá, tres nada más. sí. Son Ok. componentes bioquímicos que constituyen la madera, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos químicos que constituyen la madera? No bioquímicos, sino químicos. ¿De qué elemento está constituida la madera, Brian? Está compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno. Ajá. Y finalmente, ¿cuál otro? Creo que era nitrógeno. Exacto. Entonces, fíjense, unos son químicos, otros son bioquímicos. Sí, Otoniel, dime. No, nada, profe. Ya, Ok, ok. Y Manol, tú tenías la mano levantada hace rato, ¿no? Es que estábamos. No era para una de las preguntas que ya contestaron. Ok, correcto. Muy bien. Otra pregunta nada más para un repaso final. ¿Qué diferencias hay entre la madera de primavera y la madera de otoño-invierno? ¿Qué diferencias hay entre la madera de primavera-verano y la de otoño-invierno? ¿Qué diferencias hay? A ver, Imanol. Creo que la clase nada más es para Imanol. Lo de el lumen, que en unos están más anchos y en otros está más como compacto, creo, ¿sí? Termina completo. ¿Dónde están más amplios y dónde están más reducidos? Y en consecuencia, ¿qué sucede con la pared celular? En los más amplios están en el anillo más temprano y los más cerrados en el anillo más tardío. Ajá. En la madera tardía. Bueno, en la madera, perdón, en la madera tardía y en la madera temprana. Exacto. Esa es la terminología que hay que manejar. Madera temprana, que se conforma en primavera-verano. Los lúmenes son más amplios, ¿verdad? Son más grandes, hay más circulación de aire, de luz, y por lo tanto de agua. Y en contraste, la madera tardía, que se elabora o se produce tardíamente en el año, que es otoño-invierno, son los lúmenes más estrechos, más cerrados, porque ya no hay tanta actividad de crecimiento y desarrollo.
¿Y qué sucede con las paredes en esos casos, Víctor Manuel Solís? Repítame la pregunta, profe, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre la madera temprana y la madera tardía con respecto a la pared celular? Pues como dice mi compañero, en la temprana pasa más rápido el agua y en la tardía, como está más comprimida, pues tarda un poco más. No, no escuchaste la pregunta, Víctor Manuel. Contesta la pregunta. Otra vez, ¿cuál es la diferencia entre la madera temprana y la madera tardía con respecto a la pared celular? Como que no entiendo bien la pregunta, pero ¿a qué se refiere con la pared celular? O sea, ¿cree que le da una diferencia de eso o qué? Eso lo acabamos de decir. ¿Cuál es la diferencia entre la madera temprana y la madera tardía con respecto a la pared celular? Acabamos de hablar del lumen, ya quedó claro, pero con respecto a la pared celular, ¿cuál es esa diferencia? Otro que no sea Imanol. Pues son las punteaduras, ¿no? Casi que pasa el agua. No. Tania Flores, adelante. No, necesitas poner atención, Víctor. Tania. En la madera temprana el porcentaje de área de pared celular es menor. Ajá. ¿Y cómo es en la madera tardía? No, profe, ya no me acuerdo. Mm. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Yasmín, ¿cuál es la diferencia entre madera temprana y madera tardía con respecto a la pared celular? Pues es en el grosor, ¿no? A ver, más fuerte porque no se oye. Ponte cerca del micrófono y dinos las diferencias que hay entre madera temprana y madera tardía con respecto a la pared celular. Que la madera tardía se forma al inicio de la temporada, ¿no? No estamos hablando de la estacionalidad, estamos hablando de la pared celular. ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? No, nada, Yasmín. Pues diga No cuál es toma. usted, profe. Dice Imanol, ya está desesperado Imanol por. A ver, Imanol, creo que la. Ah, dice que no. Karen, dime, ¿cuál es la diferencia entre Karen Sinaí, entre la madera temprana y la madera tardía con respecto a la pared celular? Bueno, sería que presenta las células más pequeñas y en la pared celular, más pequeñas, o sea, que presenta, o sea, en la madera tardía, o sea, que las células son más pequeñas. No, estamos hablando con respecto a la pared celular, no el tamaño de la célula, ¿verdad? Pared celular. Ok. Gabriel, Alejandro, dinos ya ahí la diferencia. Pues que nada, primero que nada, el grosor de la pared, obviamente, ¿no? El de la madera temprana, pues es mucho mayor que el de la madera tardía. El diámetro del lumen, pues también es diferente. Eh, ¿Qué más? A ver, primero, el grosor de la Ujú. pared en madera temprana, ¿cómo es? Es mucho más ancho que en la madera tardía. Más digo, perdón. Grosor, No. O sea, la pared en la madera temprana es más delgada exacto, que en la madera tardía. Sin embargo, el tamaño del lumen es mucho más ancho que en la madera tardía. exacto. Entonces, ¿cuál es la situación en la madera tardía con respecto a esas dos cosas? Pues de entrada, el anchor del lumen lo que implica es
pues el canal, o sea, el canal axial, ¿no? Que es lo que permite pues la entrada eh, ¿cómo se llama? Bueno, pues me está mandando mensaje el primo. El ancho del lumen permite en la madera temprana una mayor capacidad, pues, de, de líquidos y de general, ¿no? En cambio, la madera tardía, como lumen, presenta un anchor más delgado en comparación a la madera temprana. Eso implica que la madera ya no permite un crecimiento mayor, entonces también limita un poco, ¿no? Esta entrada de líquidos y de Circulación. sí, la circulación en general. Ok, entonces, registren lo siguiente. La diferencia fundamental entre madera temprana y madera tardía con respecto a la pared celular es que la pared celular de la madera temprana es delgada. Por eso tiene un lumen grande. Caso contrario, la madera tardía tiene una pared celular ancha, gruesa y por lo tanto un lumen más estrecho. ¿Ok? Eso es bien importante porque la proporción de madera temprana con respecto a la madera tardía también tiene que ver con las propiedades físico-mecánicas de la madera. Que una madera sea más resistente o menos resistente de acuerdo a la cantidad de madera de una o de otra, tanto temprana como tardía. ¿Ok? Es cuanto, señores y señoras, señoritas, damas y caballeros. Nos vemos el próximo jueves. Ya tienen ahí ustedes el orden del día directo desde la Cámara de Diputados que les mandé ayer para que si quieren ahorita apenas está iniciando el cambio de poder. Que sea para bien para México, para sus hijos, mis nietos y que esto sea mejor. Nos vemos el próximo jueves. Excelente día. Cuídense. Excelente día, profe. Hasta luego. Profe, Saludos, profe. yo me conecté como 5 minutos tarde porque no me conectaba el internet y me perdí la lista, pero Sí, te vi. ok. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos.